Vamos a recibir entonces el servicio dominical de hoy, cuyo nombre principal de sermón tiene como título En tiempos de tribulaciones, mantener el rumbo hacia la idea de la creación, y va a ser dada por nuestro hermano, querido hermano Gustavo Juliano, y lo recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Matías, y muchísimas gracias, Albina, por la oración que hiciste, hermosa. Eh, Vamos entonces a compartir la pantalla. Tenés que... ahí está. Ok. Bueno, los tres versículos que leyó Matías, el primero es más externo, ¿no? Las tribulaciones que hay en cuanto a las guerras. Ya escuchamos varias veces que hay más de 50 guerras en curso y, y, y también bueno, y el segundo versículo es más viendo la naturaleza y el comportamiento del ser humano, que es muy complejo, muy confuso, ¿no? Y por último, dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que comprenden, que entienden, que se alinean con su ideal de la creación, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo sin duda de tribulaciones, un tiempo donde las exigencias son muy grandes y ahora vamos a compartir unas palabras que ya fueron compartidas en otra oportunidad, creo que por la Presidenta Esperanza. En este caso yo hice como una especie de parafraseo del texto, el significado de la tribulación que Dios predijo, ¿no? Vamos a ver. Dice, todos los santos deberán afrontar las agonizantes dificultades que el cielo sufrió a lo largo de la historia de la restauración. Cuanto más se esfuercen por aceptar la voluntad de Dios y reflexionen sobre el mundo, mayor será el dolor y el sufrimiento que experimentarán al observarlo. Sí. Será un tiempo en que toda esperanza se tambaleará, la esencia de tu fe se debilitará y los líderes a quien has seguido vacilarán. ¿Por qué Dios crearía un mundo así en los últimos días? Porque Dios quiere otorgarte el valor especial de participar verdaderamente con Él en su historia de sufrimiento. Dios quiere encontrar verdaderos hijos e hijas que sean capaces de decir, amo a Dios, o declarar, viviré con Dios, incluso en medio de tales tribulaciones y dificultades. Sabiendo esto, no deberías desanimarte ni entristecerte al ver a la iglesia tambalearse hasta sus cimientos. Aunque todo en lo que creáis y confiabas esté sumido en el caos, tu corazón debe permanecer sereno. Debes saber que Dios nunca se encuentra en la confusión y que te visitará en ese momento, en este momento. Dios necesita este tiempo para encontrar a una persona, incluso en la situación más difícil, que se aferre al cielo y exclame, a donde quiera que vayas iré, lucharé contigo, actuaré contigo. Aunque todo en la tierra se esté desmoronando, no debes vacilar en tu firme devoción al cielo. No debes perder la esperanza que nace de tu confianza en Dios. Para comprobar la inmutabilidad de tu corazón, Dios te somete a diversas dificultades y sufrimientos. Creyendo que tu Padre Celestial comprende tu dolor y angustia, si perseveras, por más miserable que sea tu situación, con sentido de responsabilidad y deber, jamás perecerás.
entonces debes presentarte con valentía y convicción ante Él para proclamar: ahora comprendo que tu deseo es encontrar a tus hijos e hijas, que tu situación es encontrar a tus hijos perdidos, resolviendo tus dolores y sufrimientos históricos, y que tu corazón anhela amar a tus hijos perdidos abrazándolos. Bueno, de esta forma nosotros podemos ver que, que la situación, claro, en los últimos días hay miedo, inseguridad, hay eh, temores, y no solo eso, sino que al mismo tiempo, aunque uno tenga una fe definida, también le van a venir estas pruebas, ¿no? Por eso es que siempre tenemos que recordar cuál es nuestro rumbo. Y primero quería empezar con una experiencia o experiencias que he tenido con mi abuela Rosa, bueno, docente, vicedirectora de escuela, por, por el lado de papá, y mi mamá docente también, así que tengo las dos líneas docentes. Y ella desde muy chico me inculcó el amor a Dios, a la Virgen María y a Jesús. Incluso cuando tenía 8 años me regaló un anillo para que lo usara, eh, muy católica, pero al mismo tiempo muy correcta, ¿no? Y, y ahí empecé como a entender y empecé a orar fuertemente. Incluso me iba a la terraza de mi casa para orar por el clima, por cualquier cosa, iba y oraba, ¿no? Entonces, eh, ella me inculcó, digamos, una conducta correcta. Me pasó una vez que yendo a la panadería, eh, el señor, un anciano, me devolvió más dinero de lo que me tenía que devolver. Yo vuelvo con ese dinero a mi abuela y me dice: anda a devolverlo ya, ¿no? Entonces, es como que me marcó tanto en cuanto a la conducta como también a la parte interna religiosa. Después, cuando yo conocí el principio divino, bueno, ella se desesperó, la dejé llorando varias veces cuando iba para la iglesia. Bueno, era difícil verla llorar porque tenía una relación muy profunda de corazón, pero le dije una vez: algún día me vas a entender. Y más tarde, una vez fue a Rosario, en Rosario estaba como responsable, y ella vino con mi familia y escuchó el principio divino. Después de eso volvió y ya poco tiempo falleció, pero antes de fallecer le dijo a mi mamá: mira, te dejo este dinero para Gustavo para la bendición. Entonces, tanto en cuanto a la parte educativa o la educación en sí misma, como también la parte interna religiosa, ¿no? Y eso te marca, te marca. Y la educación y la vida de fe van juntas. Fíjese la definición de educación, ¿no? Educere y educare. Son dos raíces latinas que, aunque a veces se usan indistintamente, tienen significados diferentes para la palabra educación. Educare significa criar, nutrir, instruir o formar, y se enfoca en la acción de guiar, enseñar y modelar desde fuera hacia adentro, ¿no? Como que el educador da su palabra, ¿no? Su conocimiento. Y por otro lado, educere significa sacar, extraer o dar a luz, y se refiere a la acción de guiar para que el individuo extraiga lo que ya tiene en potencia, es decir, de dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, imagínense que está ligado netamente lo que es la educación en sí misma con la vida de fe, ¿no? Y qué importante es empezar a visualizar eso para poder entonces encontrar un rumbo, ¿no? Y la UNESCO
en la Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI, para una educación balanceada y la construcción de un mundo de paz, había propuesto un informe de Jacques Delors en 1996, justo en el tiempo cuando cuando se fundó la Federación de Familias, ¿no? Que los padres verdaderos fundaron la Federación de Familias, eh, presentó 4 principios básicos para la educación, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Dice, aprender a conocer es el primero. Se trata de adquirir los instrumentos de la comprensión para poder aprender a lo largo de toda la vida. ¿Mm? Implica no solo acumular información, sino también desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de comprender cualquier tema. Eso lo relaciono naturalmente con profundizar el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Estudiar el principio divino. Como tema central, comprender las 3 grandes bendiciones. El segundo pilar, digamos, de la educación es aprender a hacer. Se refiere a la capacidad de transformar el conocimiento en acción y a cómo aplicar lo aprendido en la vida práctica. Busca desarrollar habilidades prácticas, la iniciativa y la capacidad de resolver problemas en distintos contextos laborales y personales. ¿Sí? Entonces ahí se relaciona y se vincula directamente con nosotros con el testificar para la conversión, el aprender a ser, ¿no? Entonces nos da esa señal de los últimos días, la educación nos muestra un camino, nos da una señal de que nosotros tenemos que llevar a la práctica todo ese conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Y el tema central, con el corazón de un padre, sacar a nuestros hijos espirituales de la ignorancia y encaminarlos en el camino de fe, ¿no? Es un poco la práctica, ¿no? Estoy vinculando ambos eh, campos, ¿no? La educación y la vida de fe. Aprender a ser otro pilar se enfoca en el desarrollo integral de la persona, considerando su dimensión física, intelectual, emocional y espiritual. Busca que cada individuo pueda desarrollar su personalidad, su autonomía, su juicio y su capacidad de actuar de acuerdo con sus propios valores. Bueno, aprender a ser ¿qué? ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Hijos e hijas de Dios, ¿no? Este sería como el tope, lo más elevado, ¿no? Si podemos aprender muchas otras cosas en el medio o antes que eso, pero lo más elevado es ser hijo e hija de Dios. Tema central, sentir el corazón de Dios y de los padres verdaderos como propio. Y el último pilar es aprender a convivir. Se centra en aprender a vivir con los demás de manera pacífica, respetuosa y solidaria. Implica la comprensión de las diferencias entre las personas, el fomento de la empatía y la participación en proyectos comunes para crear una sociedad, para crear una sociedad más justa. Bueno, a eso le pongo práctica del amor, ¿no? Practicar el amor, aprender a convivir, practicar el amor. El tema central, construir la comunidad partiendo de mi convicción, formar un matrimonio celestial, una familia celestial, un tribu celestial, e interactuar con otras tribus para restaurar la nación. Bueno, ahí tenemos una idea de lo que la educación nos ha brindado como una señal de los últimos días para no perder el rumbo, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros con el encuentro con los padres verdaderos nos dio ese eslabón final último que necesitamos saber, lo más elevado que podamos ir con la comprensión del ser humano, ¿no? Entonces, por eso qué importante es saber de que hay valores universales y que estos valores universales son únicos, absolutos, eternos, incambiables y que provienen de Dios y pueden conectar lo espiritual con lo material, el occidente con el oriente, la historia tradicional con la historia contemporánea. Por eso siempre
tenemos que reconocer esto, ¿no? Que es, ¿cuál es la ética de Dios? Y la ética de Dios está compuesta por esos valores, ¿no? Los valores universales provienen de esa ética, lo cual está compuesta por un 100% de bondad, belleza, verdad y amor. Todos se necesitan, la bondad y la belleza, la verdad y el amor, ¿no? O sea, una flor tiene bondad, belleza, verdad y amor. Los valores tienen las características de ser únicos, absolutos, eternos, incambiables, como Dios las tiene. Ahora, los valores estuvieron en Dios desde un inicio, desde la aparición de las religiones, ¿no es así? Existió una ruptura en la relación entre el ser humano y el creador. Por eso fue requerible la religión. ¿Con qué finalidad? Para que los seres humanos caídos recuperen la relación de corazón con Dios como su padre y madre. Hay un estudio hecho por el profesor Andrew Wilson que hizo una comparación antológica de los textos sagrados a los que llamó World Scripture, patrocinado por la International Religion Foundation en 1991, y los Padres Verdaderos estaban patrocinando esto. Demostró que las religiones poseen los mismos valores en un 70% y el otro 30% es lo propio de cada uno, lo que hace que haya más puntos para unirse entre ellas que para separarse. Entonces, si todas las religiones trabajaran en el diálogo y la cooperación para resolver las problemáticas que radican en el ser humano y la familia, será el punto de inicio para la paz mundial y el reino de los cielos, ¿no? Entonces, es un buen dato porque también las religiones crean ese ambiente y la estructura para el reino de los cielos, ¿no? Por eso nuestra Madre Verdadera está enfatizando en este último tramo de la historia de unirnos con los cristianos, trabajar junto con ellos, ¿no? Trabajar junto con las religiones para poder fundar el reino de los cielos juntos, ¿no? Y esto es un dato científico, si se quiere, que nos va a ayudar como un tips para poder, en, digamos, fortalecer ese rumbo que nosotros sabemos que es allá, que está en el cumplimiento del propósito por el cual Dios creó al mundo y las tres grandes bendiciones, ¿no? Y acá hay estudios hechos donde nos muestran que anotar o escribir los propósitos que uno tiene o las metas que uno tiene serían más efectivas, ¿no? Y en un 42% lo muestra este estudio. Así que no es solo pensarlo o tenerlo en la cabeza, sino plasmarlo, ¿no? Y no solo eso, sino dice, los resultados mejoraban aún más si las personas también compartían sus metas y enviaban actualizaciones de progreso. O sea que no es solo escribirlas para uno mismo, sino también compartirlas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? O que a veces no hacemos, que es justamente reportar, ¿no? Reportar las, las metas que nosotros tenemos por un lado deben ser reportadas, la agenda mensual que uno pueda tener, pero al mismo tiempo darle seguimiento a esas metas y reportar los resultados. Esto es clave para poder entonces ir caminando paso a paso hacia el objetivo último, ¿no? Acá hay varios estudios que no los voy a leer, pero dicen, a través, dice, escribir metas y planes personales mejora significativamente el rendimiento académico, especialmente si se incluye reflexión sobre obstáculos y estrategias para superarlos, ¿no? Hay varios, acá tengo, después voy a compartir el PowerPoint, pero después lo pueden mirar y están las fuentes para verlo, ¿no? Pero es algo real, hay que escribir, escribiéndolos y al mismo tiempo informándolos, ¿no? Informando el seguimiento que uno mismo le está haciendo,
es correcto, es científico, es lo que tiene que pasar, ¿eh? Porque en definitiva, ¿cómo voy a dar alegría a los padres verdaderos si yo no le informo nada? ¿No? En el PIS TV también. Si yo no informo al PIS TV, nadie en el mundo se va a enterar. Por eso tenemos que informar al PIS TV. No es una cuestión de soberbia o arrogancia, es humildad total porque le estamos dando la posibilidad a todo el mundo que conozca y se inspire con las actividades que hacemos. En otro caso, en otro sentido, es bueno saber qué significa el propósito, ¿no? El objetivo, la meta, el plan, el programa, la actividad, la tarea, que es algo minucioso, detallado, que uno tiene que saber para poder encontrar el rumbo muchas veces, ¿no? El propósito es algo muy grande, muy alto, muy general, ¿sí? Como por ejemplo establecer el ideal original de Dios, las tres grandes bendiciones. El objetivo es qué quiero cambiar o lograr. Es alto, pero más concreto. Es por ejemplo, la conversión continua y aceleración en los esfuerzos para restaurar la nación. Es más concreto. La meta ya tiene más definición, como cuánto, cuándo, dónde. Por ejemplo, encontrar un invitado y transmitirle las enseñanzas del cielo a lo largo de un mes, ¿no? Hace poco en la plaza donde yo siempre voy a hacer gimnasia, me encontré con un joven que realmente la pasó muy mal y estuvo nueve minutos muerto, ¿no? Revivió y después de 5 años está haciendo ejercicios ahí en la plaza. Y ya hoy, esta mañana, ya le transmití la primera conferencia del principio, de la introducción, ¿no? Y también está practicando Tonguil Mudó. Entonces, buscar rápidamente un invitado, ¿no? El plan, conjunto de decisiones generales, macro, estratégico, por ejemplo. Así está Gustavo Aldazoro escuchando, dice, plan para el desarrollo educativo de la comunidad de la Iglesia de Córdoba para 2025-2027. Después dice programa, grupo de proyectos, acciones coherentes. ¿Mm? Es ya más entrando en detalle, ¿no? Dice programa de educación para adultos dentro del plan. ¿Mm? Y actividades, secuencia de acciones concretas, operativo, realizar 12 talleres del principio divino, uno por mes a lo largo del año. Y finalmente, tareas, ¿no? Que es acción mínima específica, muy operativo, imprimir material didáctico para talleres, número 1, número 2, número 3. Bueno, una forma de describir para que nosotros tengamos más herramientas para organizarnos, incluso en lo que resta del año, porque nos queda poco y vamos a terminar con un buen resultado, debemos terminar con un buen resultado. Bueno, esto era del autor Ander Egg, es argentino, que escribió un libro que habla de todo eso que yo les expliqué. Ahora, los padres verdaderos dicen, las personas de todos lados tienen metas que se esfuerzan por alcanzar. Ellos se enfocan en su meta por 10 años, 20 años, 30 años, 70 años, en efecto, sus vidas enteras. Si la meta es más alta, nuestro compromiso interno tiene que ser más fuerte y si es que lo queremos completar. Tenemos que tener una determinación interna que supere la dificultad de la meta y mantenerla sin vacilar durante el lapso del tiempo asignado. De otra forma, la meta no se eludirá, o sea que no la vamos a poder concretar. Así que el Padre verdadero enfatiza en nuestro compromiso interno, ¿no? Por eso podemos vernos sacudidos por muchas cosas, muchas eh, personas a las que confiamos no están más, o podemos
ver que todo se pierde, se desestabiliza, nuestra madre verdadera está en prisión, puede ser algo muy trágico, ¿no? Muy temeroso, pero va a depender de mi compromiso interno y de mi enfoque en las metas que yo me proponga para sostenerme a mí mismo primero y pasar ese momento de tribulación. Por eso el propósito nuestro sabemos que es muy grande, que es dar alegría a Dios, eh, porque Él dio todo de sí mismo para la creación, entonces estamos en una posición, dice, Dios creó todas las cosas para que fueran encarnaciones de bondad, amarlas y recibir alegría de ellas, ¿no? Ese sería como el mega propósito. Entonces, tenemos metas morales para mantener el rumbo, que serían las tres grandes bendiciones. En Génesis 1:28, carácter maduro, crecer, relaciones buenas y amorosas, construir una buena familia, multiplicar, contribuir a la sociedad, dominar. Últimamente, el presidente Du, internacional de la sede mundial de misiones, está enfatizando mucho en las tres grandes bendiciones. Por eso tenemos que, ese es nuestro rumbo, ese es nuestro camino, ese es nuestro enfoque. Y sobre eso entonces podemos superar las tribulaciones. En la meta 1, la meta moral, carácter maduro, nos habla de desarrollar un buen carácter, disposición a la buena conducta, actitud y hábitos, la oración, para amar correctamente, personalidades diferentes, ¿sí? Tenemos personalidades diferentes alrededor nuestro. Tenemos que conocer las personalidades diferentes. El otro día di una charla sobre el DISC que nos había hablado el reverendo So, y es muy interesante y necesitamos volver a leer ese tema, ¿no? Y cómo son cada uno, que somos diferentes, pero no significa que sea eso una personalidad mala, ¿sí? Sino cómo trabajar con todos para lograr una unidad en carácter. Prioridad en establecer buenas relaciones verticales con Dios y los mayores, ¿sí? El corazón, el núcleo del carácter, es fundamental, ¿sí? El carácter es la fuente del impulso fundamental para los lazos. ¿Mm? Perdón, el corazón es la fuente del impulso fundamental para los lazos con Dios y los seres humanos. Justamente es el corazón que motiva a la persona a buscar la alegría de amar y ser amada. El amor por Dios describe una necesidad humana donde las personas están dispuestas a sacrificarse por causa del amor. Y acá vemos este gráfico donde Dios invirtió el 100% para la creación, ¿sí? Y nosotros recibimos ese amor a partir de ver la naturaleza y a nosotros mismos. Ahora a nosotros nos queda devolver el 100% de nuestra buena conducta, de comprender el corazón de Dios, de tener piedad filial hacia Él, lealtad, fe, confianza, sinceridad, sacrificio, humildad, ¿no? Esa sería la belleza que Él recibiría al vernos espiritualmente sanos, ¿no? Entonces, de nada sirve enojarse, de nada sirve resentirse, de nada sirve envenenarse a uno mismo, porque el único que se perjudica es uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y no solo uno mismo, sino su entorno familiar y la comunidad. ¿Mm? Por eso, qué importante es buscar la belleza en el corazón y la belleza del corazón la vamos a adquirir cuando estemos enfocados en las tres metas fundamentales de la vida, las tres grandes bendiciones, ¿no? Cultivar el corazón, vivir por el bien de los demás, ¿no? Experiencias de amor, ejemplos morales, práctica de servicio altruista, enseñar el principio divino y la vida y obra de los padres verdaderos. Esto es clave
para el desarrollo personal, y para dar vida a otros, pero al final nosotros nos beneficiamos. Parece que estamos invirtiendo por otros, dando todo por otros, pero en realidad nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Por eso la primera dimensión de la educación, y lo quería mezclar con esa presentación de la necesidad de la educación del carácter con nuestra vida de fe, es que para madurar el carácter, o sea, cultivar el corazón y lograr la conversión, que esta la vamos a lograr una vez que escuchamos el principio divino, dice, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Aprender a conocer, profundizar el estudio de la palabra de Dios, aprender a ser, testificar para la conversión, aprender a ser hijo e hija de Dios y aprender a convivir, práctica del amor, ¿no? Eso está dentro de la primera meta moral, ¿no? Cuando hablamos de la segunda, que son relaciones buenas y armoniosas, construir una buena familia, o sea, sería multiplicar, según el Génesis 1:28, tendríamos que multiplicar, o sea, tiene que haber una armonía entre las reglas y entre el amor y las normas, y la educación de normas, y acá dice aprendizaje del comportamiento apropiado, reglas y responsabilidades para el respeto y la armonía, ¿no? Eso se logra en los seminarios, en las actividades comunitarias. Nosotros practicamos estas normas y estas reglas con responsabilidad, respeto, en busca de la armonía, ¿no? Entonces, esta segunda etapa que tiene que ver con la familia, por supuesto, cuando uno conoce el principio divino, todavía no, vamos a suponer que es joven y no formó la familia. Entonces, necesita de este ambiente, ¿eh? Acá debe haber alguno de ustedes seguramente en esta foto, que necesita de ese ambiente para poder formarse en las reglas y las responsabilidades, ¿no? Entonces, crear ese balance. Esto ya tiene que ver también con la familia, cuando ya uno forma una familia, crear un balance entre el amor y las reglas. Con la educación moral y ética, de acuerdo al principio divino, uno tendrá que producir el equilibrio entre el amor y las reglas. Puede parecer que entre el amor y las reglas haya oposición, pareciera que no tiene nada que ver una con la otra. Ya sea actuar con un corazón afectuoso por un lado y actuar obedeciendo las reglas por el otro. Después de todo, la naturaleza del amor se preocupa en el bienestar de los demás y por ende las expresiones del corazón amante están llenas de compasión y perdón. Por otro lado, las reglas éticas se entienden como exigentes, justas, estrictas e inflexibles. Entonces, cuando hablamos de esto, dice, si la educación espiritual pone su énfasis en las reglas y carece del amor, se convierte en algo excesivamente duro y formal. Las personas educadas de tal manera, si bien son disciplinadas y confiables, carecen de compasión y de sensibilidad. Pueden convertirse en personas egoístas que lastiman a los demás. También pueden tener dificultades expresando y recibiendo amor. Por el otro lado, la educación con un fuerte enfoque en el amor, pero débil en las reglas, puede tener como resultado jóvenes sin disciplina, caprichosos e irresponsables. Aún si poseen mucha compasión por los demás, no tendrán la suficiente fuerza de carácter como para mantener relaciones fieles y confiables que exigen el sacrificio, la perseverancia y la lealtad. Así que tiene que haber como un balance entre el amor y las reglas, ¿no? Eh, También matrimonio firme, fieles, padres responsables, práctica y ética, vivir por un propósito más elevado, retornar a la tierra natal original, ¿no? Retornar al lugar
que Dios quiere que nosotros estemos, ¿no? Que por supuesto formar en la tierra el reino de los cielos para luego ir al mundo espiritual y estar en ese reino eterno, ¿no? Entonces, el, el medio para poder establecer la educación en normas sería el mesianismo tribal y la sagrada comunidad de Hanul Pumonin, ¿no? Y acá tengo algunos antepasados míos. Hay 4 todavía que no entraron al mundo espiritual, pero el resto está liberado y bendecido. Eh, y que lo puse para que ellos también participen y sepan que los tengo presentes y para que ayuden, empiecen a ayudar también. Y en cuanto a los frutos familiares, ustedes ya conocen a nuestra familia, así que no tengo mucho para decir, pero, pero aspiramos a que crezca cada vez más y más, ¿no? En especial, recientemente el viernes 31 tuvimos el cumpleaños número 2 de Derek, y bueno, lo celebramos primero a la mañana en el programa radial, que ustedes saben que se llama Escuela de Valores Universales y Espirituales Derek, ¿no? Así que, y ahí lo celebramos, y el tema que se habló fue la felicidad. Y después a la noche hicimos un cumpleaños con Shinsu Biggie y Derek, ¿no? Así que en ese sentido uno tiene que entender que todas las situaciones que Dios te hace pasar son para tu bien y que deben ser ofrecidas al cielo con un corazón pacífico, tranquilo, sereno, a pesar de que sea incomprensible a la vista humana, ¿no? Y la tercera y última, el dominio con amor y creatividad. eh, Tenemos que desarrollar esa educación académica, educación técnica, educación en artes y aplicar todo lo adquirido del principio divino en cada ámbito que nos movemos, en los negocios, en el trabajo, en el medio ambiente. Y en esto, brevemente, quería compartir una experiencia que me da el arte marcial, ¿no? Yo me encontré con el Padre Verdadero a los 35 años en Paraguay, en el cuarto sagrado que hay arriba, y me habló por media hora de cómo yo tenía que hacer con las artes marciales. Directamente, así, directamente a mí, ¿no? Y me dijo que tu camino es ese, educar con el principio divino en las artes marciales. Y fue así que gran parte de nuestros hijos espirituales con Rosy son artes marcialistas, ¿no? La escuela Isaulí en Panamá, hay 50 familias bendecidas, ¿no? Ahora a fin de mes tendré que ir unos días, pero siempre viendo cómo está el mesianismo tribal, ¿no? Eh, También quiero decir bueno, nuestro hijo espiritual, Omar Medina, que está acá abajo, sale en varias partes, está al lado mío en esta foto a la derecha mía, está al lado mío con remera negra. Él está en terapia intensiva por un infarto y bueno, y oramos por él para que se recupere pronto, ¿no? Pero siempre enseñando el principio divino en cada uno de los lugares, y es una forma de utilizar los talentos para la educación del principio divino. Entonces, contribuir a la sociedad con eso, ¿no? Con el talento de uno, pero llevando el ejemplo de vida siguiendo los pasos de los padres verdaderos. Pero vemos que esta educación está invertida, vemos que hoy hay muy poco cultivar el corazón, y después viene, sí, educación en normas, pero apoyado en poco corazón, es como que no va a tener estabilidad. Y no solo eso, sino que viene educación en el conocimiento, ¿no? En carreras. Imagínense que todo eso apoyado en un puntito, esto puede tambalear. Por eso nuestra mirada comunicacionistas es
cultivar el corazón, ¿no? En educar en normas y luego educar para la excelencia, ¿no? Entonces, antes de educarse para la excelencia, uno tiene que haberse educado en normas, haber cultivado el corazón y en lo posible hacer un curso para que pueda tener una experiencia, aunque sea fugaz, pero sentir en profundidad el corazón de Dios, ¿no? Para ir terminando, entonces, quería leer algo que estaba en esta charla que encontré en esta semana muy interesante. Y dice, volviendo un poco a las religiones, ¿no? Dios levantó diversas religiones como campos de entrenamiento espiritual, adaptados a cada cultura y tradición, para guiar a la humanidad de regreso a la tierra natal original, ¿no? A esa tierra natal original. A medida que las personas avanzan en estos caminos hacia un lugar más elevado, Dios conduce a todos hacia un mundo unificado en fe y propósito. En todas las religiones, ¿cuál es la enseñanza central que guía a las personas a su tierra natal original? Es vivir por el bien de los demás. Las religiones más desarrolladas enfatizan en este principio. En consecuencia, ellas enseñan a sus adeptos a ser gentiles y sumisos, a poner a otros por encima de ellos y vivir por su bien y servir a otros sacrificándose. Estas enseñanzas sirven para inculcar la disciplina. Así podemos cumplir con las leyes del reino de los cielos, ¿no? Y dice, nuestro mayor deseo es alcanzar el amor de Dios. Esto es como el tope, lo más elevado. Encontrarlo realmente significa hacer de su amor el nuestro. Cuando vivimos en ese amor, el de Dios y el nuestro se unen, creando una comunidad ideal sin división ni desigualdad. En ese estado, todo parece bueno y armonioso, porque el reino de los cielos es un mundo pleno de amor, nuestro destino final. ¿Mm? Así que acá estamos con Rosy cantándole Sarangé a la madre el 30 de septiembre del 96. Justo en ese tiempo se fundaba la Federación de Familias y bueno. Y entonces, encontrar el rumbo es tener metas claras, es escribir esas metas claras, es reportar cómo voy avanzando en esas metas claras y también ofrecer los resultados, sean pocos o muchos, pero ofrecerlos, ¿no? Entonces mantengo el rumbo, mantengo la mirada hacia la meta, no pierdo la visión, a pesar de todas las tribulaciones que pueda pasar y todas las pruebas increíbles que Dios me pueda dar. Pero en definitiva todo eso es para hacerme más unido con Él y desarrollar más el amor junto con Él. Bueno, muchísimas gracias por todo y hasta acá llega el sermón. Muchísimas Saludos. gracias. Muchas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Gustavo Giuliano. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu mensaje, siempre tan asertivo, tan también ilustrativo como siempre. Este sermón y tantos otros, ¿no? Como para ponerlos en cuadros, básicamente. Así que muchísimas gracias, nada más, señor Gustavo. A los demás también, a las familias, los miembros que se están conectando, que están escuchando de sus casas. Ahí se ven las distintas sedes. El equipo de Giollón también ahí también se ve. Córdoba. Bueno, a todos, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Tenemos un mensaje especial que vamos a poner a continuación, que también hacía mención Gustavo hace un ratito, del Reverendo Do, que es el director de misiones de la sede mundial, que bueno, hace un poco también mención de esto que decía Gustavo, que empezó a hablar acerca de la importancia de las tres bendiciones, ¿no? Y todo ese marco que ahora vamos a compartir en este video, así que vamos a compartirlo ahora. Confianza al testificar a los padres verdaderos, ofreciendo esperanza a través de una comunidad de amor verdadero. Queridos hermanos y hermanas,
¿Han estado bien esta última semana? Creo que todos ustedes están profundamente preocupados porque la Madre verdadera se encuentra actualmente en un centro de detención, especialmente dada su edad avanzada y su delicada salud. La Madre verdadera nos envió un mensaje. El cielo está con la Madre y no se preocupen por mí. Debemos contemplar lo que ese mensaje significa. ¿Qué es lo único que podemos hacer por la Madre verdadera ahora? Es reunirnos en pequeños grupos para compartir la angustiosa situación de la Madre verdadera y expresar nuestra indignación. O si ustedes están verdaderamente preocupados por la Madre verdadera hoy, creo que lo que la Madre verdadera genuinamente desea de nosotros es que ofrezcamos una oración sincera por ella y como condición para esa oración que nos comprometamos en las actividades de la familia verdadera dentro de nuestra comunidad de fe y en actividades de testimonio fuera de ella, cosas que hemos descuidado hasta ahora. Por lo tanto, me atrevo a enfatizar este punto para ustedes. Volvamos ahora nuestros corazones y mentes a este camino. Esta semana, dando continuidad al mensaje de la semana pasada, dedicaremos un tiempo para reflexionar juntos sobre cómo debemos prepararnos y avanzar para el inicio de la nueva era y la nueva historia mencionadas por la Madre verdadera, bajo el tema confianza al testificar a los padres verdaderos, ofreciendo esperanza a través de una comunidad de amor verdadero. Creo que todos nosotros estamos esforzándonos en nuestras situaciones particulares y varias maneras para testificar a los padres verdaderos. Sin embargo, en el centro de estos esfuerzos debe haber confianza. No importa cuán impresionantes sean nuestros programas de testimonio o cuán brillantes sean nuestras ideas, si nos falta genuina confianza al testificar a los padres verdaderos, todo nuestro esfuerzo se debilitará. Esa confianza no depende de cuán profundamente entendamos el principio divino o las palabras de los padres verdaderos. La verdadera confianza está enraizada en la conciencia de cuán profundamente nuestras vidas han sido transformadas al poner en práctica las enseñanzas de los padres verdaderos. Cuando actuamos con esta confianza en nuestro trabajo misionero, ganamos una convicción inquebrantable de que estamos verdaderamente viviendo de acuerdo con la palabra. Con esta convicción podemos mantenernos en una confianza fuerte e inquebrantable sin ser afectados por ninguna crítica o malentendido que pueda venir de otros. Cuando estamos inseguros sobre nuestra fe, es fácil perder la confianza. Sin embargo, incluso cuando nos falta confianza en nosotros mismos, la confianza en la comunidad a la que pertenecemos puede convertirse en la fuente de esa confianza. Por lo tanto, debemos seguir fortaleciéndonos unos a otros, reforzando la base interna que nos permite testificar a los padres verdaderos. Esa base servirá como punto de partida para vivir una vida de amor verdadero, donde quiera que vivamos y trabajemos cada día. A medida que avanzamos, invito a todos los hermanos y hermanas a unirse a mí en 3 acciones específicas. Primero, construyan armonía dentro de ustedes y de su familia, centrándose en la palabra. Esta es la base para realizar la primera bendición. Cuando vivimos según las enseñanzas de los padres verdaderos y creamos una armonía y paz genuinas dentro de nuestras familias, éstas se convierten en una fuente de alegría ante el cielo.
Por lo tanto, ahora es el momento de centrar nuestras vidas diarias en la palabra y la oración, sin cesar en nuestro esfuerzo personal por la perfección individual. Segundo, le pido que creen nuestra comunidad de fe como un ambiente de amor verdadero, que sea bien recibido por el mundo. Debemos reflexionar si nuestra iglesia es realmente una comunidad donde vivimos por el bien de los demás y abrazamos el dolor de cada uno con amor. Si podemos sentir consuelo, amor y seguridad dentro de nuestra comunidad, ese lugar ya es un santuario y hogar donde Dios habita junto a nosotros. Les pido que unan sus fuerzas, centrados en sus pastores, para crear un ambiente alegre. Tercero, por favor, permitan que la felicidad y el amor verdadero que encontramos dentro de nosotros fluyan hacia el mundo exterior. Nosotros poseemos una fuerza poderosa que hemos heredado de los padres verdaderos. Es un poder extraordinario que nadie más en el mundo posee y que ha traído la providencia del Chonilguk. De aquí en adelante, si realmente creamos familias y comunidades felices y armoniosas, no importa la crítica o condena que recibamos de afuera, nuestra fe absolutamente no será quebrantada. Amados hermanos y hermanas, el mundo en que vivimos hoy está experimentando un profundo declive de los valores familiares, mientras el individualismo y el egoísmo continúan creciendo. El materialismo ha tomado el centro del escenario y la sociedad está luchando con un aislamiento y desconexión cada vez más profundos. En tiempos como este, si nuestras familias y comunidades pueden construir una base más fuerte y sólida, centrada en los padres verdaderos, nos convertiremos en una fuente de esperanza para los demás. No importa cuánto el mundo se incline hacia el materialismo, a través del corazón consciente y original que demostramos, la gente llegará a sentir el propósito y el ideal de la creación que Hanul Pumonin desea lograr. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr esto? Debemos crear el tipo de ambiente que el mundo realmente anhela ver. El amor y el corazón que hemos heredado de los padres verdaderos deben expandirse a nuestros barrios y a la sociedad. Pequeños actos de servicio para nuestras comunidades, una cálida preocupación por nuestros vecinos y un cuidado sincero por los ancianos. Cada uno de ellos puede transformar el mundo y convertirnos en un faro de esperanza. Nuestras acciones, grandes y pequeñas, se convertirán para aquellos cansados del materialismo en una fuente de esperanza genuina y un modelo alternativo de vida. Cuando tal sociedad amanezca, dejará de lado sus malentendidos y prejuicios hacia nosotros y nos recibirá con sinceros aplausos. Además, debemos buscar formas innovadoras de presentar a los padres verdaderos. Por ejemplo, la utilización activa de la autobiografía de la Madre Verdadera ayudará a muchas personas a encontrar a los padres verdaderos. Además, compartir la epopeya del pueblo elegido Han de Corea con los jóvenes que están cada vez más interesados en el K-pop y en la cultura y historias tradicionales coreanas es una forma eficaz de ayudarles a entender la providencia del cielo y a testificar a los padres verdaderos. Queridos y amados miembros,
Cuando practicamos el amor verdadero de los padres verdaderos, el mundo pasará a reconocernos como hijos y hijas que siguen a Hanul Pumonim y a los padres verdaderos, no por nuestras palabras o eslóganes, sino por nuestra práctica de amor unos por otros. En el mensaje de la semana pasada, compartí las palabras de la Madre verdadera que nos llamó a estemos orgullosos y amemos a los padres verdaderos. El contexto más profundo del mensaje de la Madre verdadera es que este llamado se extiende naturalmente a estemos orgullosos y amemos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra comunidad de fe. Si nosotros, como hijos nacidos y criados por los padres verdaderos, permanecemos imperfectos, no podemos representarlos plenamente. Consecuentemente, nuestra falta de confianza al testificar y nuestra incapacidad de proclamar con orgullo nuestra identidad como miembros de la Iglesia de la Unificación provienen de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, si nos falta convicción en nuestra propia fe, o si hay conflictos de nuestra fe dentro de nuestras familias o comunidad de fe, se hace aún más difícil estar realmente orgullosos y amar a los padres verdaderos. En última instancia, estar orgulloso y amar a los padres verdaderos significa que nosotros mismos debemos convertirnos en personas orgullosas y dignas de ser amadas. Nuestras familias y comunidad de fe deben encarnar y reflejar nuestra fe y nuestros sueños. Juan 13:35 dice: En esto conocerá todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Como dice esa escritura, cuando nos amamos unos a otros y abrazamos el mundo con amor, el mundo verá al amor de los padres verdaderos en nosotros. Cuando nos acercamos al mundo a través de nuestro servicio y acción, las personas sentirán el corazón de Hanul Pumonim en nosotros y llegarán a comprender el camino que los padres verdaderos han recorrido. Creo que a medida que salimos al mundo y nos comprometemos en actividades de testimonio por los padres verdaderos, más seriamente que nunca, los corazones de las personas se llenarán de amor verdadero. La renomada poetisa y autora estadounidense Maya Angelou dijo una vez: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Queridos y amados miembros, que todos nos convirtamos en miembros ejemplares que testifiquen con confianza y audacia a los padres verdaderos a través de vidas que encarnen el amor verdadero. Avancemos juntos como una comunidad de amor verdadero que se asemeja a los padres verdaderos y ilumina el mundo. Convirtámonos en soldados celestiales de élite que mueven al mundo con amor. Concluiré nuestro mensaje sobre la primera bendición la próxima semana con una discusión sobre nacer a una nueva vida y abandonar nuestros antiguos caminos. Por favor, cuídense hasta que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Oro para que la a ustedes y a sus familias. Gracias.